Este va a ser el año que cambia tu vida, ¿verdad? Así como lo iba a ser el anterior y el anterior, hasta que la vida nos da un golpe de realidad y no cambiamos tanto como queríamos. Pero esto no es sorpresa, porque el 90% de este fracaso será desde el primer minuto por no tener un plan. Si lo tienes, quizás esté mal estructurado. En este video te voy a enseñar los 5 pasos que necesita cualquier plan para que este realmente sea el mejor año de tu vida. Y todo empieza teniendo la piel en juego. Si quieres tener un cambio de verdad este año, no te des la oportunidad de fallar. ¿Y cómo puedes hacer esto? Bueno, teniendo la piel en juego desde el primer minuto. El problema principal de cualquier meta es que la motivación es muy alta en los primeros días, quizás las primeras semanas, quizás los primeros meses, pero si lo ponemos en un gráfico, nos podemos dar cuenta de que la motivación, aunque después de tiempo puede tener picos muy altos, nunca van a ser tan altos como cuando te pusiste esa meta, en esos primeros días. Y es lo normal, va a pasar, pero lo que tenemos que hacer es aprovechar esa motivación y hacer que sí, vaya bajando, pero quizás de forma más lenta, para que así puedas aguantar tus hábitos, tus nuevos cambios durante más tiempo del año. Y aquí es exactamente donde entra ese término de tener la piel en juego. Según varios estudios que se han hecho sobre conducta humana, a las personas nos mueve, nos motiva más el hecho de poder perder algo que la posibilidad de poder ganar algo. Nos motiva más si lo que está en juego es perder $100 que ya son nuestros, que lo que nos podría motivar la posibilidad de ganar otros $100. A esto se le llama loss aversion o aversión a la pérdida. Pero ¿cómo todo esto nos va a servir para tener mejores resultados y lograr el mejor año de nuestra vida? Bueno, si tenemos algo que perder desde el primer minuto, vamos a estar más motivados a llevar a cabo estas acciones que nos eviten la pérdida. Supongamos que este año quiero correr medio maratón y entonces como entrenamiento me pongo el objetivo de correr 5 kilómetros todos los días. Al inicio, cuando me pongo la meta, estoy muy motivado y entonces tengo que aprovechar esa motivación y quizás voy y me gasto todos los ahorros que tengo en comprar unos muy buenos tenis para correr. Y aunque quizás la segunda, tercera semana esté ya bajando la motivación, oye, acabo de gastar todo mi dinero en unos tenis, los tengo que aprovechar, tengo que salir a correr, los tengo que usar por lo menos. O no tiene que ser que te gastes todo tu dinero, pero puedes hacer quizás una apuesta con otra persona y que sea algo que te duela perder. No te permitas fallar, haz que te duela, haz que tenga una consecuencia. Y el mejor momento para poner la piel en juego es cuando la motivación está más alta, o sea, en cuanto te pones la meta. Así que si realmente quieres un cambio, no lo pienses mucho y pon la piel en juego. Que esto nos lleva al segundo paso de nuestro plan. Un paso al día. Quédate muy bien con esto porque tu año no va a cambiar drásticamente por una acción en particular que hagas en un día en concreto. Tu año va a cambiar por las pequeñas acciones que hagas de forma repetida. Y mira, por más motivado que estés, por más constante que seas, no te vas a poder cumplir todos los días. Punto. Van a haber días que no te va a dar la vida para salir a correr 8 kilómetros o para ponerte a trabajar 2, 3, 4 horas en tu negocio. Es normal, te va a pasar, pero aún así lo que yo te recomendaría es que no rompas la cadena. No te desconectes de tu hábito o de tu meta, porque si no después es más difícil retomar. Es mejor pensar, ok, hoy no me da la vida, no voy a poder salir a correr mis 8 kilómetros de entrenamiento, pero tengo que ir a comprar algo a la tienda, tengo que ir a algún lugar por aquí cerca. Entonces, en vez de irme en coche, me cambio rápido, me pongo los tenis y me voy corriendo. O de plano no me da tiempo para cambiarme, no puedo correr ni un solo minuto, pero durante el día, mientras me estoy bañando, mientras estoy comiendo, mientras voy en el coche, mientras lo que sea, voy a escuchar el podcast de una corredora olímpica, por decir algo. No puede pasar un solo día sin que pienses en tu objetivo y no pueden pasar 2 días seguidos sin que lleves a cabo esa acción que te está acercando al objetivo. A esto se le llama la regla de los 2 días, de la cual habla James Clear en su libro Hábitos Atómicos. Es válido que un día se te complique y no puedas cumplir con tu hábito y lo repones con otra cosa, pero porque sabes que al otro día no vas a fallar. En el momento en el que ya fallas 2 días seguidos, es mucho más fácil fallar el tercer día, y a partir de que fallas 3 días seguidos, ya es prácticamente como empezar a volver de cero, y eso es mucho más difícil. Da simplemente un paso al día que te esté acercando a tus metas. Y esto nos lleva al paso número 3 de este plan. Siempre lleva el historial de tus hábitos. Esto tiene 2 beneficios principales. El primero es muy sencillo de entender. Lo que no se mide no se puede mejorar. El hecho de que tengas un calendario de este tipo donde puedas ir marcando qué hábitos cumples cada día y
qué hábitos no, va a hacer que sea muy sencillo cada fin de semana, cada fin de mes, cada fin de año. Tú puedes decir, ok, esta semana leí 58 páginas, salí a correr 4 días y ahorré $20. Este mes terminé de leer 3 libros, el anterior terminé 4 y hace 3 meses leí 5. ¿Por qué estoy bajando? Durante todo este año logré juntar $5,000, pero ¿cuáles fueron los meses en los que más pude ahorrar? ¿Cuáles fueron los meses en los que más gasté? Llevar este tipo de calendarios, este historial de hábitos, es muy útil para saber en qué puedes mejorar. Si yo ahorita te pregunto, oye, ¿qué hábitos cumpliste o qué hiciste para mejorar la primera semana de enero del año pasado? Estoy 99% seguro de que no me vas a saber qué decir, a menos de que lleves un historial como este. Y la segunda razón por la que es muy útil llevar el historial de tus hábitos es por lo que cualquier libro de hábitos te va a decir. Y es que si quieres formar un nuevo hábito, tienes que buscar la forma de hacerte sentir bien cuando lo cumplas. Esto es parte de lo que se llama el ciclo de los hábitos, de señal, rutina y recompensa. La señal es lo que le avisa a tu cuerpo que tiene que hacer cierto hábito. La rutina es el hábito en sí y la recompensa es lo que hace que tu cerebro lo quiera repetir. El hecho de cumplir tu hábito y poder ir a tu plantilla y marcarlo con una X de que cumpliste, eso es una forma muy sencilla de sentirte bien contigo mismo. Van a haber días en que no tengas ganas de cumplir tu hábito, pero por el simple hecho de que tienes que llegar a tu calendario y marcar una X, va a hacer que lo cumplas. O si llevas una racha, como hablamos del punto anterior de no romper la cadena, va a ser cada vez más fácil seguir tu hábito y este calendario es la forma visual de llevar este control. Definitivamente creo que llevar un historial de hábitos está muy infravalorado. Mi recomendación personal es que te compres un calendario como de este tipo, que lo tengas a la mano y cada que cumplas un hábito le puedas ir marcando con un simple tache que ya cumpliste ese día. En caso de que tengas más de un hábito diario del cual quieres llevar el control, bueno, una plantilla como la que te acabo de enseñar, en este caso la hice en Notion, te va a ser muy útil. Ahora, los 3 puntos anteriores a mí me gusta pensar que son como tu base diaria. Estás preparándote para poder cumplir hábitos positivos día tras día. Básicamente mi filosofía, pequeñas mejoras, grandes victorias. Pero es este cuarto punto el que te va a ayudar a tener una claridad absoluta sobre cómo se va a ver tu año completo. Podemos decir que antes estábamos haciendo zoom, ahorita es un zoom out. Y para esto tenemos el año de 12 semanas. Llevo ya casi 3 años utilizando este sistema de productividad, de organización, y cada vez me doy más cuenta que es simplemente la mejor forma de organizarte para poder cumplir grandes metas en poco tiempo. Y es que en este año de 12 semanas, en vez de planear tus metas como normalmente se planean a inicio de año y tienes 365 días para cumplirlas, en el año de 12 semanas, como su nombre lo dice, tienes solamente 12 semanas para cumplirlo. Es como dividir un año completo en 4 años más pequeños. En cada uno de estos 4 años te vas a poner una sola meta grande, un solo proyecto que quieras cumplir, y todas tus ideas, toda tu energía, todo tu tiempo lo vas a destinar solo a eso. Y esto funciona por algo que se llama la ley de Parkinson. Esta ley dice, el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. O sea, que si te das 12 meses para poder cumplir una meta, es demasiado tiempo y vas a sentir como que todavía falta mucho, todavía tienes oportunidad y no va a ser ni mucho menos tan urgente como si te pones la misma meta y te das 12 semanas para cumplirla. Ojo, esta forma de organizarte es extremadamente efectiva y va a hacer que este realmente sea el mejor año de tu vida, pero solamente sirve para proyectos y no tanto para el tema de hábitos. Los 3 pasos anteriores son más enfocados a hábitos y me explico. Si tu meta es quizás lanzar un curso, escribir un libro, terminar la tesis de tu universidad, entonces este año de 12 semanas es simplemente lo mejor que puedes hacer. Te estás obligando a terminar un proyecto muy grande en muy poco tiempo, en solamente 12 semanas. Si por algo no te da tiempo, no lo consigues, créeme, vas a haber avanzado por lo menos muchísimo más que si te hubieras dado todos los 12 meses para poder terminar. Pero por otro lado, si tus objetivos son más del tipo quiero leer 52 libros en un año, quiero ahorrar $5,000, esto no es un objetivo que te puedas poner para 12 semanas, es más bien de los pasos 2 y 3, que son hábitos diarios que tienes que ir cumpliendo. En pocas palabras, siéntate y ponte a planear cuáles van a ser tus 4 metas principales, tus 4 proyectos en los que te vas a enfocar en los siguientes 4 años de 12 semanas. Y si ya llegaste hasta aquí, te quiero dar el secreto de lo que más me ha ayudado a mí a cambiar mi vida exponencialmente en los últimos años. Esto puede sonar exagerado, pero espérame, te prometo que es así. Cuando miro unos años hacia atrás, todos los momentos clave que han cambiado más mi vida están relacionados a lo que hay dentro de este sobre.
Salir de mi zona de confort. Empezar negocios cuando no tenía la experiencia necesaria. Grabar videos cuando me daba pánico lo que la gente opinara de mí. Hablar en público cuando literalmente me temblaban las piernas hablando enfrente de 5 personas. Salir de tu zona de confort es más que una simple frase bonita, una frase que se ve bien en Instagram. Es demostrarte a ti que eres capaz de conseguir mucho más de lo que crees. En el momento en el que empiezas básicamente a romper todas esas creencias limitantes, ya no hay nada que te detenga, porque si en el futuro hay algo que te dé miedo, algún obstáculo grande que tengas en tu vida, ya tienes la confianza y la experiencia previa de que, ni modo, sin saber lo que estás haciendo, con nervios, con miedo, con lo que sea, pero te avientas, lo intentas y sales adelante. Si en los siguientes meses te pones como objetivo salir constantemente de tu zona de confort, te prometo que va a ser el mejor año de tu vida. En un año vas a ver hacia atrás y ya no te vas a reconocer. Y para demostrarte esto, necesito que veas este video con los 7 días que cambiaron mi vida. Son 7 días en los que dejé las pantallas por completo y me puse 7 retos diferentes que justamente me sacarán mucho de mi zona de confort. Me puse a intentar leer un libro en un día, a correr hasta que ya no podía más, aprender una habilidad de alto valor desde cero. Entonces, si te vas a tomar en serio esto de salir de tu zona de confort, te veo en ese video.